Hola, vamos a aprender a resolver triángulos. Hasta ahora hemos resuelto triángulos rectángulos y mediante una serie de trucos hemos resuelto triángulos no rectángulos partiéndolos, ¿vale? El problema es que hay veces que los problemas son muy sofisticados, muy complejos, y entonces necesitamos herramientas más potentes. Hasta ahora lo que teníamos era que la suma de los dos ángulos en un triángulo rectángulo era 90, las razones trigonométricas, definición de seno, coseno y tangente y el teorema de Pitágoras. ¿Con qué herramientas contamos ahora? Ahora estamos hablando de cualquier triángulo, incluido un triángulo rectángulo, pero para cualquier triángulo lo que tenemos es que los tres ángulos suman 180, que eso ya lo sabíamos, pero ahora ya no hay ninguno especial, ya no hay ninguno que tenga que valer 90. Valen 180. Y ahora sí que es muy importante que mantengamos lo que habíamos dicho de los nombres. El lado y el ángulo opuestos deben tener el mismo nombre, si no las fórmulas no cuadran, ¿vale? Entonces tenemos el teorema del seno, que es un conjunto de igualdades y yo cogeré en cada ejercicio la que me interese, es decir, igualdades que relacione la pareja de cosas que quiero. Un lado partido por el seno de su ángulo opuesto es lo mismo para el otro y lo mismo para el otro. Y luego igual a 2r, esta r sería el radio de la circunferencia en la que está inscrito el triángulo. Por lo tanto, esto solamente lo utilizaremos cuando me hablen de que el triángulo está inscrito en una circunferencia de radio 7, ¿vale? Entonces, si me olvido ahora del radio de esa parte, yo lo que tendré es o esta igualdad, o esta igualdad, o esta igualdad. Y luego lo que tenemos es el teorema del coseno, que es un poco, viene a sustituir al teorema de Pitágoras. Si os dais cuenta, es bastante parecido al teorema de Pitágoras. Un lado cuadrado es igual al otro cuadrado más otro cuadrado. Pero claro, como ni el triángulo es rectángulo, ni tiene por qué ser esta la hipotenusa, luego habría que restarle este término. La demostración es muy bonita, no viene al caso. Pero ojo al acordarnos o al memorizar estas fórmulas. Me aprendo una y las otras dos son iguales. Un lado al cuadrado, el que sea, es los otros dos al cuadrado menos el doble de esos dos por el coseno del primero. Estas fórmulas sería la misma estructura, no estamos despejando de aquí b cuadrado y el otro pasa con el signo cambiado, sino un lado al cuadrado es los otros dos al cuadrado menos el doble de esos dos por el coseno de este. Y aquí lo mismo, ¿vale? Sí que puede ser importante en qué orden hacemos las cosas. Básicamente, ¿vale? Con pequeñas excepciones, sería, siempre que pueda utilizar la primera la utilizo, es decir, si conozco dos ángulos automáticamente calculo el tercero. Luego, si puedo utilizar el teorema del seno, lo utilizamos. Entonces, ¿cuándo podré utilizar el teorema del seno? Básicamente, si conozco dos ángulos, automáticamente conozco tres, ¿vale? Entonces, si conozco dos lados, por ejemplo, el A y el B, y uno de los dos ángulos, o el A o el B, podríamos despejar. ¿Cuándo no voy a poder utilizar el teorema del seno? Por ejemplo, si yo conozco el lado A, el lado B y el ángulo C, fijaos que tome la igualdad que tome, voy a tener dos incógnitas, con lo cual no podría trabajar. Ahí es cuando echaré mano del teorema del coseno. ¿De acuerdo? Esto como norma general. Ahora especificaremos. Vamos a ver un ejemplo para que veamos una pequeña cuestión importante. Por ejemplo, vamos a resolver o calcular algo de un determinado triángulo. Por ejemplo, resolver el triángulo lado igual a 4 centímetros. ¿qué lado? El lado A, perdón. Lado A igual a... Lado A 4 centímetros. Vale. El ángulo B igual a 30 grados. Y el lado B igual a 5 centímetros. Te pide que calcules el grado A. El ángulo. El ángulo. Uy, el grado. Como secretaria hoy... No voy a cobrar. No vas a cobrar. Vamos a ver, en este caso no puedo utilizar la suma de ángulos porque solamente tengo uno. Vamos a ver si podría utilizar el teorema del seno. Tengo el lado A, el ángulo B y el lado B. Fijaos, tengo el lado A, tengo el ángulo B y tengo el lado B. Si cojo esta igualdad podríamos despejar el ángulo A. Entonces, vamos a hacerlo. Sustituimos, ¿vale? Sería A, que es 4, partido seno de A, que no lo conozco. Seno de A. Igual B, que vale 5,
partido seno de b, es decir, seno De 30. de 30. Vale, entonces de aquí, en principio, despejaríamos. Ahora ya no hay problema, tenemos calculadora. Si de aquí despejamos, multiplicamos en cruz, me queda, que seno de A vale 0,4. Y ahora para averiguar el ángulo A, haríamos el arco seno. Y ahora cuidado porque ya estamos con... Hasta ahora teníamos triángulos rectángulos, ahora yo puedo tener un triángulo en el cual alguno de los ángulos sea mayor de 90 grados. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo hago el arcoseno, que me he quedado ahí en media, el arcoseno de 0,4, aunque luego veremos más adelante en otro vídeo ecuaciones trigonométricas, una cosa que ya deberíamos saber es la siguiente. Si yo hago el arcoseno de 0,4, lo hago con la calculadora, señora calculadora, me da igual ponerlo en grados o en grados, minutos y segundos, ¿vale? Si lo hago con la calculadora me da 23 grados, 23 grados, 34 minutos, 34 minutos, 41 segundos. 41 segundos. Ya digo que se puede poner en grados o grados, minutos y segundos, es indiferente, os lo hace la calculadora. Pero ahora hay que recordar una cuestión, y es, si os acordáis de un vídeo anterior, el ángulo alfa y el 180 menos alfa, los dos tienen el mismo seno, ¿os acordáis? ¿Verdad? Sí. Vale. Eso significa que si yo voy a hacer el ángulo cuyo seno es 0,4, además del que me da la calculadora, también me valdrá el 180 menos alfa. Es decir, que aquí el otro angulito sería 180 menos lo que nos ha dado, menos ese 23 y pico. Ya digo, o bien grados, minutos y segundos, es 180 menos 23. Y esto da 156 grados, 156 grados, 25 minutos, 19 segundos. 19 segundos. Gracias. Solo que ahora pasa lo siguiente. A partir de aquí, digamos que podría haber dos triángulos que cumplan estas condiciones. Podría haber dos soluciones. Lo que tenemos que ver es si las dos valen. El de 23 no hay problema, recordar que los ángulos suman 180. Si uno vale 30, el otro puede valer 23 sin ningún problema. Pero si este vale 30 y este vale 156 y pico, veis que ya se pasa de 180. Ajá. Con lo cual, este caso no vale. Solo vale la de arriba. Si sí que valiese, a partir de aquí cogemos para el ángulo A 23, sigo para el ángulo A 150 y pico, calcularía el otro, ¿vale? Es decir, tened en cuenta que cuando hagáis el arcoseno, además del que os da la calculadora, existe el otro 180 menos y hay que probar si vale o no, ¿vale? A partir de aquí me pedían el ángulo A en este ejercicio, pero si me lo pidieran todos y me piden resuelve, fijaos, ahora que tengo el ángulo B y el ángulo A, podríamos hallar el ángulo C. ¿Lo veis? Ajá. 180 menos 30 y menos 23. Claro. Y una vez que tengo el ángulo C, o bien con A o bien con B, que ya lo tengo, podríamos despejar el lado C y ya tendríamos resuelto Todos. el ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro. Por ejemplo, Lado A, 1200 metros. ¿vale? Lado C, 700 metros. ¿Vale? Y ángulo B, Ángulo, perdón. ángulo B, B. 108 grados. Vale. Aquí no hay problemas con las unidades mientras todos los lados estén en la misma unidad. Si son metros, metros, si son centímetros, centímetros, no hace falta cambiarlo. Vale. Ay, qué nervios, que no sé por dónde empezar. No puedo utilizar esto porque solamente tengo un ángulo. Voy a por el teorema del seno. Conozco el lado A, el lado C y el ángulo B. Fijaos que conozco una de cada fracción. No hay forma de poder despejar. Con lo cual tenemos que acudir al teorema del coseno. ¿Cuál? Tampoco me puedo confundir. Si solamente tengo el ángulo B, acudo a la que aparece el ángulo B. Es decir, que aquí, fijaos, si nos viniésemos, aquí tendríamos B cuadrado es igual a cuadrado, es decir, 1200 al cuadrado, más C cuadrado, más 700 al cuadrado, menos el doble de esos dos, 2 por 1200 por 700, y por el coseno de 108. Vale, pues esto ya no es más que calculadora. Para quitar el cuadrado hago la raíz cuadrada, evidentemente me quedo con la positiva. No tiene sentido un lado negativo. Y nos da un valor de B de
1564,97 1564, metros. vale, metros. Y ahora a partir de aquí ya tengo el lado A, C y B, es decir, tengo los tres lados y tengo el ángulo B. Pues ahora ya me puedo acudir, por ejemplo, aquí para hallar el ángulo A, por ejemplo. Esto sería 1200 partido por seno de A, que es lo que quiero averiguar, seno de A, igual a B, que lo hemos calculado, 1564,97 partido por el seno de B, que lo tenemos, seno de 108. Lo mismo, calculadora, multiplicamos en cruz, de aquí si despejamos el seno de A, nos da 0,7293. Es que los decimales como mides nunca lo había oído. Qué original eres. Y a partir de aquí, el ángulo A es el arcoseno. ¿Y por qué estoy siguiendo hasta aquí? Porque quiero volver a recordaros que en el momento que haga un arcoseno, shift seno con la calculadora, Dos soluciones. dos soluciones en principio. La calculadora me dirá Que una es 46,82 grados. Vale, yo tengo una solución y yo pienso la otra. Siempre es 180 menos. 180 menos 46,82. 133,18. Y me planteo si vale o no vale. 108 y 133 ya se pasan de 180. Esta solución no vale. Y a partir de aquí, ya lo que tenemos es, tengo los lados A, C y B, ángulo A, ángulo B, pues sacamos el ángulo C como 180 menos 108 y menos 46. 25,18 grados. Y ya tendríamos el triángulo resuelto. ¿Vale? Vamos a hablar de un caso que sí que es importante, el detallito. Vamos a verlo. Veamos. Ahora estoy muy generosa. Te voy a dar los tres lados. Mira qué mona. El lado A, 15 metros. El lado B, 11 metros. Y el lado C, 10 metros. Vale, gracias. Recuerda que estás al lado del micro. Ay, perdón. Como está al fondo de la clase, piensa que tiene que gritar. Perdonadme, chicos. Vale, vamos a ver. Este es el caso donde, para que no nos salgan soluciones extrañas, está claro que no me puedo confundir, porque lo único que puedo utilizar es el teorema del coseno, ¿vale? Pero aquí, en lugar de utilizar el teorema del coseno y luego irme al teorema del seno, este es el caso en el que vamos a hacer dos veces el teorema del coseno y digamos que vamos a puentear el seno. Dos veces el teorema del coseno y el otro ángulo lo hallamos con la suma de ángulos, ¿vale? Así no tenemos que ver si el que vale es el que me da o el contrario. Este es el caso donde lo vamos a hacer de esa forma puntual. Es dos veces el teorema del coseno y luego el ángulo. Pero eso es cuando te den siempre los tres lados. Los tres lados, siempre Vale. que me den los tres lados. Vale. Por ejemplo, si empiezo por el A, yo pondría 15 cuadrado, ¿vale? Es igual a 11 cuadrado más 10 al cuadrado. No perdéis de vista el orden, he decidido coger este. Ahora es menos 2 veces menos 2 por 11 y por 10 y el coseno del ángulo A. A ver, el error que soléis cometer aquí es el siguiente. Mucha gente hace esta operación. 11 cuadrado menos 10 al cuadrado menos 2 por 11 por 10. No, esto va con el coseno. Entonces, para despejar, el 11 cuadrado pasa restando, el 10 cuadrado pasa restando y el menos 2 por 11 por 10 pasa dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí nos queda que el coseno de A vale... No está puesto, ¿verdad? El coseno de A... Sí, menos 0,0... Sí. Menos 0,182. Vale. Y entonces ahora, así como antes hacíamos el arcoseno y probábamos las dos soluciones, ahora no. Al hacer el arco coseno de ese numeraco, menos 0,0182, muy pequeñito, nos da 91,04.
91,04 grados, no busco el otro, porque ya ahora es el arco coseno y sería 360 menos ese, que nunca vale. El arco coseno es directamente la solución que nos dé. Es el arco seno el que hay que buscar el otro. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que tengo que evitar es la tentación de irme al teorema del seno. Con los tres lados calculamos el teorema del coseno. Ahora, por ejemplo, lo hacemos con b. Sería 11 al cuadrado es igual a 15 cuadrado más 10 al cuadrado, ¿vale? Menos dos veces esos dos, 2 por 15 por 10 por coseno de b. Haríamos exactamente lo mismo, restando, restando y este bloque dividiendo. Me salto el paso. De aquí el ángulo B sería... 0,60. El ángulo B perdón, ya. 47,16 grados. 47,16. El arco seno, ¿eh? Sí, el arco coseno. El arco coseno. Ya sé que es difícil seguirme. Y ahora sí, ahora ya una vez que tenemos los dos ángulos, nos vamos aquí y podemos calcular el ángulo C, que sería 180 menos 91 y menos 47, que nos da 41,8 grados. 41,8 grados, ¿vale? Y con esto ya podríamos hacerlo todo. Claro, evidentemente una cosa es que me den los lados y otra que yo plantee el problema, pero ya tengo una buena herramienta. Únicamente un detalle, por ejemplo, supongamos que me dan estos lados. Lado A igual a 10 metros, lado B igual a 15 metros, lado C igual a 110 metros. Vale. Yo en principio, si no me doy cuenta, intento hacer el ejercicio exactamente igual. Uy, me dan tres lados. Elijo uno, por ejemplo el A, pim, 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 y cuando voy a hacer el arco coseno, resulta que me da que no existe. La calculadora me dice que no existe. Efectivamente, no hay ningún triángulo que pueda tener estos tres lados. ¿Por qué? Fijaos, lo hemos hecho exagerado para que lo veáis. Si yo tengo un lado que mide 10, supongamos que esto mide 10, y otro lado que mide 15, ¿vale? Por mucho que lo abra, como mucho, esto va a llegar, si esto es 10 y esto es 15, 25. Si el tercer lado es de 110 metros, es imposible hacer un triángulo con esos tres lados. Mi brazo y estos dos lados es imposible hacer un triángulo. Con lo cual de aquí, en el momento que vea que un lado es mayor que la suma de los otros dos, directamente no existe ese triángulo. Si no me doy cuenta, no pasa nada. Al hacer el arco coseno me dirá la calculadora, y entonces ya lo tengo. Pero no os asustéis, pasa porque no existe ese triángulo, ¿vale? Luego, ojo, para concluir, hay ejercicios que pueden tener dos soluciones y hay ejercicios que no pueden tener solución. El resto, evidentemente, tiene una, ¿vale? Ahora ya sí podemos enfrentarnos a todo tipo de problemas de triángulos, por muy sofisticados que sean. Esto no invalida lo del vídeo anterior. Podemos seguir trabajando, si yo puedo romper un triángulo con triángulos rectángulos, pero si es más fácil trabajar con todo tipo de triángulos, mejor, ¿vale? Venga. Os vais a convertir en unos genios. Ya lo son.